2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y en Patos al Agua, como lo habíamos anunciado, nos acompaña el candidato presidencial Roy Barreras a las 12 del día, 24 minutos. Candidato, bienvenido. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Pues muchas gracias, Camila, a todos los oyentes a esta hora del mediodía, a los que van a almorzar, a los que no han almorzado, a los que están camellando todavía. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus teléfonos a través de Blue Radio. Candidato, ¿usted en qué parte del espectro ideológico se encuentra? Porque ahorita estamos en medio de una campaña presidencial en donde hablamos de la derecha, de la izquierda y del centro. ¿Usted en dónde está? Donde he estado toda la vida. Es que como dicen que usted estaba en todos lados. No, pues eso dicen, pero no es sino revisar la historia de... Yo trabajé 20 años como médico primero. Entré tarde en la política, hace 18 años. En esos 18 años, 16 años, milité en un partido de centro que fundó Juan Manuel Santos. Y ese es un partido de origen liberal que se resume en la tercera vía. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Es una posición de centro, de ideas liberales, institucional. Ahí he estado toda la vida y defiendo esa institucionalidad y ese centro, lejos de los extremismos y la polarización que tiene aburrido a los colombianos y a los oyentes de Blue. La peleadera entre políticos no le resuelve nada a nadie. La gente necesita que le resolvamos sus problemas y lo vamos a hacer. ¿Eso quiere decir que usted es el candidato de lo que llamaron los uribistas durante 4 años el petrosantismo? No, porque ese adjetivo que se lo inventó creo que la senadora Cabal para molestar a los dos, al presidente y al expresidente, pues requiere, como usted ha dicho, que alguien fuera petrista o santista, y eso tampoco le resuelve ningún problema a las madres cabeza de hogar o a los informales o a los taxistas que hasta ahora están trabajando. Esas son etiquetas inútiles. Yo soy un médico, soy un hombre que trabaja salvando vidas, soy un hombre que tiene la experiencia y que desde el centro de ideas, y ese sí les reivindico, de ideas de origen liberal, que se refiere a esto que está usted ejerciendo, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de información, la libre empresa, el libre mercado, los derechos de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, el derecho de la gente a amar a quien le venga en gana sin que el Estado se lo prohíba. Eso es ser liberal. Y nosotros desde esas ideas hemos estado haciendo lo que hemos hecho: la ley de víctimas, el marco para la paz, la comisión de la verdad, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la creación de la Agencia de Seguridad Vial para salvar vidas, la ley de bomberos para salvar vidas. Esa ha sido mi vida, Camila. Mire, ayer se cumplieron 40 años de uno de los recuerdos más intensos que tengo en mi vida, la tragedia de Armero. Yo estuve allí al otro día de la tragedia porque era socorrista y era estudiante de último año de medicina. Estuve allí 3 meses en el hospital de campaña Armero Guayabal, y por supuesto el hecho de estar allí sensibilizándome con esas víctimas, rescatando gente, es lo que he hecho toda la vida, salvar vidas. Por eso me metí al Congreso, a salvar vidas, y lo voy a seguir haciendo. Candidato, pero mire, conocimos, la única encuesta que se ha conocido es la de Cifras y Conceptos. Antes de que se iniciara la veda de las encuestas, pues se hablaba de la favorabilidad y la imagen negativa de los candidatos. Y usted, dentro del imaginario de los colombianos, pues está como una persona que estuvo en el Congreso de la República, pero que estuvo con el expresidente Uribe, que estuvo con el expresidente Santos, que fue al gobierno del presidente Gustavo Petro. Es decir, lo ven como un político que ha pasado por varias sectores políticos. Bueno, eso no dice la encuesta, pero lo que usted dice es cierto. No, lo que dice la encuesta es que la favorabilidad no es tan alta. Entonces, ¿por qué cree usted que sí puede ser presidente de la República? O sea, ¿en qué momento piensa usted que podría llegar a tener los votos de los colombianos para que lo elijan a usted, sabiendo la imagen que tiene dentro de los colombianos según las encuestas y esa percepción que hay de que usted ha cambiado de partido muchas veces? Varias cosas. Lo que dice la encuesta es que en 3 meses, porque yo llegué hace 3 meses del país, pasé de 0 a 10% en las encuestas, en la confrontación o en la competencia que está prevista, que es una sola. Yo tengo un competidor amable, que es mi amigo, mi compañero, el senador Iván Cepeda, que es un candidato legítimo de la izquierda, y lo que hemos previsto es que el domingo 8 de marzo haya una consulta entre el centro y la izquierda. Él es la izquierda, yo represento ese centro liberal, y allí se unirá el centro y la izquierda. Lo dije cuando regresé. O sea, el Frente Amplio. El próximo presidente será un presidente de centro izquierda que una al país.
y estamos previendo que eso pueda ocurrir. Hay unas dificultades jurídicas que tienen allá en esa candidatura, pero yo espero que eso ocurra. Esa encuesta lo que dice es que nosotros hemos subido al 10%. Y hay otras cifras, por supuesto, muy positivas. De manera que, en principio, a mí me gustó el resultado de la encuesta, donde estamos además entre los 5 primeros opcionados para llegar a la segunda vuelta. La gente pregunta mucho esto que usted me ha preguntado, si hay que cambiar o no hay que cambiar en la vida. Yo creo que los oyentes han cambiado muchas veces, a veces de ciudad, de país, de trabajo, porque la gente busca cómo realizar sus sueños. A mí me dijo un colega suyo, en Sincelejo, me dio la respuesta a esa pregunta. Me dijo, mire, la verdad es que si yo cojo un bus de Sincelejo a Bogotá y el bus se desvía, yo me cambio de bus. Si se vara, me cambio de bus, pero mi objetivo es llegar a Bogotá. Mi objetivo, Camila, ha sido toda la vida salvar vidas, porque es mi profesión y porque creo que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Mi hija, que es médica también, hace muchos años trabaja en un instituto de investigación en los Estados Unidos, no entiende por qué yo me devolví a Colombia, porque pues tenía miedo desde el atentado trágico a Miguel Uribe. Y le dije, hija, porque yo sé lo que hay que hacer para sacar adelante este país, para ayudarle a las familias colombianas a salir adelante, para unir al país, para sanar las heridas de la polarización, para cerrar las heridas sociales. Si yo no lo hiciera, no estaría devolviéndole no solo a mi país lo que me ha dado, sino a Dios. Yo soy un hombre creyente, la bendición de la vida. Y el milagro, Camila, mire, yo nací en el barrio Las Cruces, aquí en Bogotá, y fui panadero y taxista. A mí me parece un milagro haber sido presidente del Congreso y tener el privilegio de estar aquí con usted y con el equipo, y con Lina y con Lucas. A mí me parece increíble que yo pueda, viniendo de abajo hacia arriba, poder ofrecer mi experiencia, la fuerza que tengo, y el corazón y la sensibilidad y la experiencia para gobernar para todos y para todas, dándole garantías a todo el mundo, convocándolos a todos, sin dividir y sin odiar. Colombia necesita unirse para resolver los retos que tiene. Claro que hay retos, los retos de seguridad hoy, y entre otras cosas le voy a dar esa chiva, si usted me da esos minutos ahora, voy a lanzar por primera vez la primera de mis propuestas de gobierno, que es la propuesta de seguridad total. Lo voy a hacer mañana en Cali, la ciudad que amo, en un barrio popular. Y allí voy a contarle a los colombianos cómo vamos a recuperar la seguridad. Ese es un reto. El otro es el de salud, el otro es el reto fiscal, pero mire, relaciones no se me vaya con las internacionales. propuestas aún. Pero termino con esto, Camila. Esos retos necesitan propósito de unidad, porque un país dividido no puede resolver nada. Hablando de unidad, ya nos vamos con el tema de la seguridad, que yo creo que es una de las cosas que más preocupa a los ciudadanos en estos momentos y que además es una de las críticas que se le tiene al gobierno actual después del fracaso de la paz total. Pero usted dice la unidad y que usted quiere irse a una consulta con su amigo y compañero Iván Cepeda. No sabemos si Iván Cepeda va a poder participar, eso está en duda. Esperemos que el Consejo Electoral se lo permita. Ayer hablábamos con Juan Fernando Cristo, también compañero suyo. Le preguntábamos si iba a ser candidato. Yo digo que él sí va a ser candidato, a pesar de que todavía no lo confirma. ¿Entra a hacer consulta interpartidista con usted también? No, eso no lo sé. Habría que preguntarle a él pero usted... qué deseo tiene. Es decir, yo tengo claro y lo hemos previsto de esa manera. Y se lo digo, digamos, a quienes no militan en ningún extremo. La gente, la mayoría de los colombianos, Camila, y lo dice esa encuesta, el 45%, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de ninguna parte. Madrugan a trabajar todos los días. ¿Cómo madruga a trabajar Alejandra? Sí, señor, la señora que nos atiende aquí con el café. A las 3 de la mañana Alejandra se levanta para dejar su desayuno, su almuerzo caliente para su familia y venir a trabajar. Eso hacen los colombianos. Como ella, porque además la mayoría de los hogares colombianos son madres jefes de hogar. Y la mitad de ellos madres solteras como la mía. Esas personas levantan la reja para abrir la tienda, salen temprano como vendedores ambulantes, salen a trabajar a sus oficinas. Les importa nada la división entre partidos, izquierdas y derechas. Necesitan un gobierno de unidad que resuelva sus problemas. De manera que la consulta es un mecanismo para unir esas justas luchas populares que le han costado la vida a mucha gente, ese propósito de inclusión social, de cerrar las heridas sociales, que la gente identifica con la izquierda, pero debería ser un propósito de unidad, con el deseo de respetar las instituciones, de articularse con las Cortes, con el Congreso, con gobernadores, con alcaldes, instituciones privadas que también son instituciones, el sector privado, los medios de comunicación son instituciones. El diálogo y la concertación se hace desde un espíritu liberal, de centro. Unir esas dos potentes corrientes une el país. Y el mecanismo fácil, me parece a mí,
es el de esa consulta entre el centro y la izquierda. Si se puede hacer, y si no hay condiciones para hacerla, pues estará la primera vuelta para definir esas uniones. Mire, ya que usted habla de liberales, ¿cómo van los apoyos de otros sectores? Porque bueno, usted ya aquí está dejando muy claro que quiere ir por un lado de la izquierda, el centro, pero pues sabemos que ha estado buscando el apoyo de su partido de siempre, de toda la vida, el partido de la U, que hay una gran mayoría que lo está apoyando, pero ¿cómo va esa búsqueda también en otros sectores? Porque lo que dice aquí todo el mundo es, Roy puede agarrar los votos de la izquierda, pero también traerse varios de derecha, como liberales, conservadores, No, ¿con perdón, quién ha hablado? Los liberales no son de derecha, los liberales son de centro. Pero hay muchos liberales que también tienen, son de todo. No, mire, mi abuelo era un campesino liberal que se llamaba Tito entonces Montealegre. no, espérese. Y ese liberalismo campesino y ese liberalismo popular, el de Uribe, el de Gaitán, eso no está en los oficialismos. Usted me está hablando de la ideología. Yo le estoy hablando de cómo se ha mostrado el partido en estos momentos, y el partido se ha mostrado que hay derecha, izquierda, de todo. Entonces le estoy hablando de los congresistas liberales, es decir, de esos lados con quién ha hablado. Es decir, ¿usted de dónde va a jalar boticos del lado centro-derecha? De todos, Lina. Pero nombres, ¿con quiénes ha hablado? De todos. Yo sé que hay, digamos, eso es como los comentaristas de fútbol, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta comentar la política, a todos. Entonces, que si el jugador, que del delantero, que si van a no sé qué, que el técnico. Pero realmente lo que importa es que el jugador haga goles. Y le quiero decir esto, yo tengo la mejor relación con todo el Congreso de la República. Usted lo vivió el primer año cuando presidí el Congreso. Todas las reformas se aprobaron con respeto por el Congreso, con las ideologías. Saben que los respeto y saben que cumplo acuerdos, y seguramente tendré el apoyo, lo espero, de manera respetuosa. Espero la decisión de los partidos, de la U, que es el partido más cercano a mi corazón. No lo han decidido, lo respeto cuando lo decidan. Muchos liberales van a acompañarnos, lo están haciendo, pero eso no le resuelve tampoco los problemas a la gente. Mire, ¿sabe cuál es lo que tengo yo en mente hoy? Magnolia. Magnolia es una señora que asesinaron ayer en la calle 44 Norte con Sexta en Cali, lideresa de Alto Menga. Conozco, es mi sitio. Cuando yo recuerdo esa calle, allí hay una panadería que se llama Pan Norte. Yo destapo el pan de bono, lo abro y huele caliente y lo extraño. Y hoy tengo que recordar esa esquina porque asesinaron una madre, porque la señora era líder de vendedores y porque esta madrugada le metieron tiros al senador Temístocles Ortega en el Cauca. Es decir, lo que la gente me dice con angustia, desde Nariño hasta La Guajira, desde el Chocó a los Llanos Orientales, que he recorrido otra vez todo el país, es que hay que devolverle la seguridad a los colombianos. Sí, y creo que eso es lo que más le preocupa, a los oyentes de Blue y a las familias, y creo que voy a responder a esa exigencia de los colombianos. Pero mire, candidato Roy Barreras. ¿Quién es, Oscar? Usted, sí, señor, cómo no. Adelante, Barranquilla. Usted ha dicho, doctor Roy Barreras, que usted se define como una persona de centro y usted dice, yo soy de centro y vamos a competir seguramente con el doctor Iván Cepeda, que es de izquierda. Pero en ese recorrido suyo, en esa trayectoria suya por la política, hay un capítulo muy importante que usted, yo sé que no lo va a querer soslayar, pero es bueno ocuparse de él. Es su paso por el uribismo. Este país lo conoció usted también siendo uribista, de la época del presidente Uribe, siendo usted inclusive, tuvieron ahí una relación muy cercana porque entiendo que él le bautizó a usted un hijo suyo. Es el padrino de mi hijo menor, Simón, que hoy está entrando a estudiar medicina. Bueno, esa relación con el presidente Uribe ha sido muy estrecha. Pero después el mismo doctor Roy Barrera, que utiliza inclusive el símil ahora del bus que sale de Sincelejo y llega a Bogotá, y puede cambiarse de la ruta de bus el pasajero para no perder su destino. Lo que uno no puede hacer, doctor Roy Barreras, es insultar al chofer del bus. De acuerdo. ¿Y por qué se lo digo? Y se lo digo con todo el respeto. Mire, usted por ese paso por el uribismo, que tanta relación con el expresidente Uribe tan cercana, a usted en la campaña del presidente Uribe, del presidente Petro, ahora presidente Petro, antes candidato, en lo que se conoció como los Petrovideos, hay una imagen suya, doctor Roy Barreras, en la que usted dice, a Uribe hay que jubilarlo. Yo estoy dispuesto a jubilar a Uribe y estoy dispuesto a poner varias vallas en el país con la cifra 6.402, que son los falsos positivos. Doctor Roy Barreras, ¿qué pasó para que usted, después de haber sido tan uribista, se haya bajado de ese bus, haya insultado al conductor del bus y haya terminado de esa manera casi que despreciando el uribismo? ¿Qué pasó? Gracias, Oscar, por la larga pregunta. Primero,
no hay ningún insulto en lo que usted recuerda de hace 5 años. Ninguno. Yo realmente creo que la mayoría de los oyentes de Blue y de los colombianos quisieran que todos los expresidentes se jubilaran, porque dan mucha lata, joden mucho, para decirlo en colombiano. Y me parece que ya tuvieron todos el honor de gobernar, y lo que hicieron lo hicieron bien, y lo que no hicieron vienen a darle consejos a los otros para que lo hagan. No, yo creo que debían jubilarse todos y vivir tranquilos, dedicarse a sus nietos, y me parece que desearle a alguien que viva tranquilo con sus nietos no es insultarlo. Pero más que devolverse al pasado, que es también otro deporte nacional, la gente quiere saber qué va a pasar en el año 2026 y cómo se va a definir el futuro de Colombia. Y le quiero decir esto, Oscar, yo creo que cualquiera que vaya a gobernar este país y resuelva los problemas de la gente y sane las heridas, tiene que unir a Colombia. Un país dividido, donde medio país odia al otro medio país, genera conflicto, violencia, hace inviable el desarrollo de Colombia, y solo se puede unir al país cuando se tiene el propósito de respetarlos a todos y de darle garantías a todos y a todas, y sobre todo a las mujeres, que son la mayoría. La brecha de género sigue siendo enorme, la brecha de género, un poco menos en los medios de comunicación que en la vida pública y privada, pero sigue siendo una brecha de género enorme. Así que eso es lo que hay que hacer, darle garantías a todos y a todas. Precandidato Barreras, hace unos segundos usted nos hablaba de la seguridad total que usted va a lanzar. Por otra parte, pues usted también fue prácticamente quien sacó adelante los acuerdos de La Habana en el Congreso y es decir, ha sido como un defensor de la paz. ¿Cuál va a ser el lugar de la paz total en su proyecto y cómo se conecta con esta seguridad total? Ana Cristina, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, Ana Cristina. Estoy viendo, no me distraje, pero estoy viendo aquí en la pantalla de televisión de Caracol las imágenes de Armero hace 40 años. Bien, yo era uno de esos socorristas, y yo creo que vale la pena, le voy a contestar sobre la paz total. ¿Sabe por qué pasó la tragedia de Armero? No solamente por una tragedia natural, porque no escucharon las voces de alerta. No les importó, no escucharon. Hay que aprender a escuchar al otro para poder resolver los problemas. Los médicos, cuando usted va al médico, Ana Cristina, espera que el médico la escuche con atención, la examine y luego le recete lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Y la receta frente a la paz total y a la seguridad total es clara. Hay un problema desde el inicio. Los grupos criminales abusaron, en mi opinión, del exceso de buena fe del gobierno Petro, que empezó por abrir 50 mesas de diálogo de manera indiscriminada, y le voy a ser absolutamente claro. El país lo que exige es seguridad total. O sea, esto es la paz respuesta total fracasó. a la fallida paz total. No es la respuesta, es lo que los colombianos exigen, porque hoy hay 25.000 bandidos, delincuentes, dedicados a traquetear y a extorsionar. Vamos a ir por ellos y sabemos cómo hacerlo. Pero son 25.000, el Estado va a prevalecer, los bandidos no van a definir el futuro de Colombia. Y la delincuencia común, no lo estoy diciendo hoy, a propósito de la pregunta también de Camila y de Ana Cristina, de no cambiar nunca las convicciones. Hace 15 años, Camila, cuando presenté el marco para la paz, pues yo soy el autor que dio la posibilidad constitucional de los diálogos, dije con claridad, la justicia transicional es para las guerrillas, las insurgencias o las guerras civiles en el derecho internacional. La justicia paz total para los paramilitares. Y para la delincuencia común es la justicia penal ordinaria. Hoy no hay guerrillas, son bandas de delincuencia común, de traquetos. Ninguno quiere gobernar ni tiene ninguna propuesta política. Por lo tanto, no habrá justicia transicional para el narcotráfico. Lo dije también hace 3 años como presidente del Congreso, me opuse a esa iniciativa, eso es público. Creo que lo que hay que hacer es someterlos a la justicia. Y hay 2 caminos. Se pueden construir normas como en todos los países del mundo para que se sometan a la justicia, dejen el crimen y recuperen sus vidas. Pero si no lo hacen y hacen trampa, hay que someterlos por la fuerza legítima del Estado. Y además se puede hacer, mire, el 50% de los crímenes de este país se concentran en 12 ciudades, Y son claras, son Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Soledad, Soacha, Villavicencio, Valledupar, Popayán. Y por supuesto en esas ciudades hay que garantizar, ¿sabe cuántos barrios hay en esas ciudades? 2.800 barrios. Vamos a garantizar que haya un batallón de drones, por lo menos drones tripulando como guardianes del aire en cada uno de esos barrios de Colombia. 10.000 drones.
10.000 drones, es una nueva fuerza aérea. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la compra de los aviones. Con los aviones que acaban de anunciarse, no podemos proteger a quien es atracado y asaltado en las calles de Colombia, ni al tendero que extorsionan, ni al comerciante que los extorsionistas desde las cárceles lo extorsionan. Creo que hay que convertir esa inversión en 10.000 drones. Cada barrio de Colombia tiene que tener motocicletas con policías motorizados. Se necesitan 40.000 nuevos policías y militares profesionales, no improvisados, para que la incorporación funcione. Y se necesitan en esas ciudades 12 centros tecnológicos operacionales con inteligencia artificial. Funciona en Londres, funciona en París. Pero mire, candidato, yo lo escucho y obviamente con las propuestas que tiene de seguridad, y usted dice que lanza su propuesta de seguridad total, utilizando el total, haciendo un poco referencia a la paz total, que ya sabemos que fracasó. Pero usted hizo parte de este gobierno. Usted fue ministro del Interior, ¿no? No, pero muchas gracias. No, usted fue congresista. ¿Sabe una curiosidad? Pero ¿sabe una curiosidad, del Congreso, Camila? En el primer periodo. Claro, del Congreso en el primer... cuando funcionó la coalición y cuando había equilibrio y cuando se aprobaron las reformas y cuando me opuse públicamente a ese sistema de paz total, es que mis posiciones son públicas. Okay. Yo tuve públicamente una amable contradicción con el primer comisionado de paz, Danilo Rueda, que presentó un proyecto de ley de paz total en el que puse reparos por lo que estoy diciendo, no porque no sea un noble propósito, por supuesto, salvar vidas. Yo soy un constructor de paz, porque estaba mal diseñado a mi juicio, por muchas razones. Dije 50 mesas de manera indiscriminada, como si todos los delincuentes fuesen iguales. Segundo, aplicar justicia transicional y diálogos de paz con delincuentes comunes no puede hacerse porque le toman el pelo, le maman gallo, para decir en colombiano. O sea que usted no asume ninguna responsabilidad de haber acompañado a este gobierno. No, yo asumo toda la responsabilidad de haberlo ayudado a elegir, pero usted sabe, Camila, que yo no fui ministro de este gobierno, ni ministro de Defensa, y a pesar de su nombramiento ministro del Interior, me fui 2 años de embajador en Londres, donde ojalá un embajador pudiera definir la política de seguridad. Mi posición es clara. Y por supuesto lo que exigen los colombianos, primero, es que el clarísimo deseo de hacer inclusión social y pensar en los más vulnerables, ojo, eso no se puede olvidar, la herida social, se mantenga. Pero que se corrija el grave error en materia de seguridad, porque sin seguridad no hay paz, no hay tranquilidad, las familias no pueden trabajar. Y eso es lo que hay que hacer. Seguridad total, que no solamente es seguridad en las calles, en los barrios, seguridad en la zona rural. Por supuesto, hay que garantizar, y con inteligencia, hay que garantizar, por supuesto, que a las bandas criminales grandes como la de Iván Mordisco y los demás se les llegue, y hay que ir por ellos. Y eso se hace con misiles inteligentes, con misiles teledirigidos. Es decir, la tecnología está inventada, pero no solo es eso, la seguridad total también es la seguridad social. Mire, en Neiva me encontré con la dirigente de las carreteras, y cuando me la iban a presentar pensé que era la directora de Invías, y no, es la señora que con una carreta compra frutas en Surabastos y vende todo el día hasta las 6 de la tarde por las calles de Neiva. 64 años, nunca tuvo seguridad social. Seguridad total también es seguridad social. Pero mire, doctor Roy, usted que habla la gente quiere como propuestas concretas, y usted nos está presentando una propuesta. Esa es la que nos está contando. Pero yo sí quiero hacer una claridad ahí. Usted ha sido negociador de paz y ha estado en muchas mesas de negociación, y usted habla que hay que someter, por ejemplo, a las bandas criminales, y que viene a traer seguridad. ¿Qué va a pasar con procesos que tenemos por ahora inconclusos? Tema ELN, ¿vale? Usted va a seguir en esa mesa, y otros grupos armados que pues por esta paz total no se dieron ahí. ¿Cómo va a proceder usted? Esa es una gran pregunta, Lina. Estaba ahora, antes de venir para acá, con un grupo de generales, explicándoles mi posición clara, que la resumo de nuevo en esto. Hoy lo que hay es grupos de narcotráfico. La maldición del narcotráfico, paréntesis solo como titular, que es un asunto que se origina en el primer mundo, los Estados Unidos, Europa, consumidores, ponen la nariz para meterse la perica, nosotros ponemos los muertos, ¿no? O sea, ahí hay un asunto de corresponsabilidad, y después le salimos a deber. Pero bueno, cierro el paréntesis. Importante. Esa maldición del narcotráfico financia todas las violencias. Y usted y yo sabemos, Lina, y los oyentes también, que estos tipos que son crueles no les importa poner un carrobomba en Cali y matar inocentes con tal de enriquecerse a sangre y fuego. Esos son criminales comunes. Los otros también eran crueles, por supuesto, los paramilitares y las guerrillas. Pero lo que hay hoy es puro narcotráfico y traqueteo y extorsión. Con ellos no hay diálogos de paz,
no los habrá en mi gobierno. Habrá sometimiento a la justicia. En los primeros 100 días vamos a hacer 100 operativos antiextorsión. La extorsión de las cárceles tiene agotados ¿Y con a todo el el mundo. ELN cómo va a pasar? En el ELN hoy no hay diálogos. Y me da la impresión de que desgraciadamente el ELN se ha venido desnaturalizando y convertido también en organización de narcotráfico. Pero el ELN es una organización que tiene la oportunidad de dejar las armas. Pero yo dudo mucho que lo dejen, porque es que el negocio del narcotráfico es tan lucrativo que por supuesto les cuesta dejar el negocio. Y el negocio de la extorsión también. Mire lo que está pasando en México. No vamos a permitir que Colombia llegue allá. Van 2 pasos adelante. Primero, se dieron cuenta que extorsionar era más fácil que traquetear. Y luego se dieron cuenta que además de extorsionar al comerciante y al empresario, se atrevieron a proponerle ser socios del negocio. Y si no, los matan. Eso está pasando en México. Aquí hay que poner orden, recuperar el control del territorio. El Estado siempre prevalece y se necesita la fuerza para hacerlo, legítima del Estado, y el corazón y la sensibilidad para hacerlo con respeto a los derechos humanos y sin olvidar que la prioridad también es cerrar la herida social. Si usted llega a ganar la presidencia, que es lo que está buscando, pues le va a tocar tener relaciones con el gobierno de los Estados Unidos en la cabeza de Donald Trump. Y hoy están desplegando toda una nueva política frente al narcotráfico y a decir que esos son terroristas las lanchas que pasan por el Mar Caribe. ¿Cuál va a ser su posición frente a la nueva política que está implementando los Estados Unidos bajo Donald Trump en ese sentido? En contra de Colombia y en contra de Venezuela también. Cuando usted es coherente y no cambia de posición. Yo escribí hace más de 20 años un ensayo que se llama La prohibición es el crimen, donde está la respuesta a esta pregunta. A mí realmente como colombiano me molesta mucho que cuando voy a cualquier centro comercial de Europa o de Estados Unidos hay una tienda enorme de marihuana, de cannabis, en vapeos, muy bonitas las tiendas, en ungüentos, en pomadas, en supositorios. Allá lo consumen libremente, aquí lo prohíben y nos generan las mafias. Hay mucha hipocresía en eso. Dicho eso, también nos molesta a los colombianos y los latinoamericanos que los persigan por las calles como criminales solo por la cara. Está ocurriendo incluso como millones de estadounidenses están inclusive protestando en ese país, que a ciudadanos norteamericanos los detienen porque parecen latinos. Y el señor y la señora dice, pero mire, yo soy ciudadano, y dice, es que eso debe ser falso porque usted es latino. Esa estigmatización y ese racismo, por supuesto, tenemos que reprocharlo. Sin embargo, el interés prioritario es Colombia. Estados Unidos es el primer socio comercial. No se puede manejar las relaciones internacionales con trinos, ni dependiendo del carácter de los dos presidentes. Hay canales de diplomacia comercial. Yo he dicho desde cuando esto se agudizó que hay que activar las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia. Los países amigos, Francia, España, Alemania, están dispuestos, por supuesto, a establecer canales para bajarle el tono, evitar sanciones comerciales a Colombia, evitar que se deterioren las relaciones, pero con una claridad. Colombia está en el centro de América Latina, no es patio trasero de nadie. Y esa posición privilegiada le permite establecer relaciones comerciales ya no solo con Estados Unidos, sino con Europa, con China, con India. Es decir, no estamos solos. Esto tiene que ser una relación multipolar y ya no es una posición unipolar hegemónica. Sí, candidato, hablando de diplomacia, quiero preguntarle por las relaciones con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro. Muy criticado ha sido el presidente Petro por ser tan condescendiente con ese régimen. Y le pregunto si dos cosas, concretamente, si usted es presidente de Colombia, ¿usted primero reconoce a Maduro como un dictador y segundo, cree que existe el cartel de los soles liderado por Maduro? Lo he dicho muchas veces, Maduro es un dictador, es un líder autoritario, por supuesto. Le voy a poner este ejemplo, Hugo Mario. En Corea del Sur hay un gobierno democrático, hay elecciones, un gobierno liberal, y al lado hay un dictador, hijo de otro dictador y nieto de otro dictador, Kim Jong-un, o no sé cómo diablo se pronuncia. El presidente, el primer ministro de Corea del Sur, no se pasa los 4 años viendo a ver cómo tumba al otro y haciendo conciertos en la frontera con Maluma a ver si se cae el otro. No, se dedica a resolver los problemas de su país. Yo voy a dedicarme a resolver los problemas de los colombianos. Y hay que relacionarse con el que gobierna al otro lado de la frontera. Mire el error enorme, estuve en Cúcuta. De lo que más se quejan, con razón, es que cuando cerraron la frontera, lo que se perjudicó fue el comercio y la economía de Cúcuta. Ahí le doy la razón, yo soy cucuteña. Bueno, y Lina lo sabe, entonces hay que ser inteligente en las relaciones. Hay que tratar con el que hay, con el que es,
pero nosotros tenemos que siempre pensar en lo que le sirve a Colombia, en lo que le sirve a Cúcuta, Bucaramanga, al comercio exterior, en la necesidad del gas, a dónde vamos a mandar las flores. Tenemos que mandarlas a Estados Unidos, entonces hay que mejorar esas relaciones, pero podemos enviar nuestros productos frutícolas a la China, entonces hay que hacer la vía multimodal del Pacífico a la Orinoquía. Claro, Puerto doctor Carreño. Barreras, Es decir, usted habla de la diversificación, ¿no?, de los socios comerciales, que es lo que está tratando de hacer el gobierno colombiano, pero mire, usted acaba de decir que no es coherente una persona o un gobierno si cambia de posición, y esto me hace pensar en los bombardeos que estamos teniendo en el Guaviare ordenados por el presidente Gustavo Petro, en donde todavía no hay confirmación por parte de Medicina Legal que había menores de edad, pero que es posible que lo haya, ¿no?, que lo haya habido. Y esto me lleva a uno de los buses que usted tomó para llegar a este punto, en donde lideró un debate de control político al entonces ministro de Defensa, exactamente, por el mismo tema, de bombardeos que tuvo como víctima niños. Claro. Entonces le quería preguntar dos cosas. Uno, ¿cuál es su percepción o cómo se posiciona usted frente a esta nueva política o esta decisión del presidente Gustavo Petro? Y dos, si usted llega a ser presidente, pues ¿cuál de las dos opciones tomaría? Gracias, Ana Cristina. Primero, no fue por bombardear que se cayó el ministro Botero, sino porque engañó al país y había 11 niños, una niña de 9 años, y le había dicho a los colombianos que había ganado una batalla contra guerrilleros y eran niños todos, ¿no?, para empezar. Pero le digo mi posición que está escrita, alcancé a mencionarla hace un momento. No hay duda de que para combatir los grupos criminales que se dedican, por ejemplo, el de Mordisco, Guaviare, Guainía, Amazonas, para sacar la mercancía por Brasil y aterrorizar esa población, le pusieron un dron al alcalde de Calamar hace poquito. Pero doctor Roy, en ese momento ese gobierno dijo la misma, yo escuché esta mañana al ministro de Defensa, y en ese momento el gobierno Duque dijo lo mismo que hoy dijo el ministro de Defensa. Y es que en esos grupos armados es imposible que no haya menores, porque los terminan reclutando y hacen parte de esos grupos. Y el ministro dijo que con esa teoría, pues ellos atacar. Lina, yo dije hace un rato y voy a decir ahora que hay que usar misiles de precisión. Pero antes de eso dije que va a haber en mi gobierno una nueva fuerza aérea. La tecnología mejora y no sirve comprar aviones que cuestan 16 billones de pesos. Con esos aviones no podemos proteger del atraco ni de la extorsión a nadie en las calles de Barranquilla o de Bogotá. Con esos aviones ni siquiera podemos atacar a Iván Mordisco. En cambio, con una nueva flota de drones que sean capaces, como la nueva fuerza aérea, de cuidar los barrios, 10.000 barrios de Colombia, vamos a tener guardianes aéreos con centros tecnológicos, como ocurre. Y además otra cosa, vamos a poner 1 millón de cámaras. Y es 1 millón de cámaras. Es una vergüenza. Yo me acuerdo que el alcalde Galán me visitó en Londres, donde hay 500.000 cámaras de seguridad, y en Bogotá me dijo en ese momento hay 6.000 y la mitad dañadas. El gobierno nacional no tiene para comprar 1 millón de cámaras de seguridad. Pero lo que hay que hacer es que como parte del equipamiento, óiganme bien, cada que construya alguien un establecimiento comercial o una construcción de más de 3 pisos, como parte de su dotación, tiene que poner a su costo una cámara de seguridad conectada con el panel de inteligencia artificial. Eso en las ciudades, y en la zona rural, misiles de precisión. Yo creo que hay que garantizar la persecución de estos delincuentes. A mí me parece que no pueden creerse que le van a ganar al Estado. Y le digo más, hay unas conversaciones, entre comillas, en Buenaventura o en Barranquilla entre bandas criminales. Yo fui a la zona de frontera hace poco entre los chotas y los espartanos. Y dije allí lo que digo hoy, deben estar oyendo. Esto no son diálogos de paz. Este es un pacto entre bandidos que deciden que una semana matan y la otra semana no. Las familias colombianas no pueden depender de la voluntad de los bandidos, sino de la seguridad del Estado. Si se quieren someter a la justicia, magnífico. Se construyen instrumentos legales para que dejen el crimen. Y no solo eso, porque es que los niños y los jóvenes reclutados por falta de oportunidades son responsabilidad del Estado. Hay que poner un SENA en cada ciudad y hay que garantizar que tengan futuro. Eso lo sabemos hacer. Cuando yo hablo de estas cosas me apasiono mucho porque hay tanto por hacer que hay que madrugar a trabajar. Se nos acaba el tiempo porque ya va a ser la 1 de la tarde, pero tengo una última pregunta, porque todo lo que usted nos está contando va a lanzar su estrategia de seguridad total en Cali este fin de semana. Pero para poder llegar a materializar eso tiene que ganarle Iván Cepeda en marzo. Tiene que ganar esa consulta. Sí, sí. ¿Y de dónde va a sacar usted los votos? ¿De dónde va a sacar los 3 millones de votos? ¿Cuánto sacó Iván Cepeda en la consulta? Sí, como 3 millones. Poco más bueno, depende, ¿no? Si exacto. se suma. ¿De dónde va a sacar usted esos votos?
para ganarle Iván Vea, Cepeda Camila, para poder llegar a competir en la primera vuelta? Vea, ayer tuve una reunión de trabajo que me explicaban, digamos, los avances de la Internet de las cosas, la tecnología, la interoperabilidad y unos asuntos tecnológicos de cómo poder transformar la educación en Colombia para que los jóvenes que se están desertando del bachillerato o que no quieren ni siquiera ir a la universidad gratuita, que este gobierno ha crecido en eso, aprendan a un oficio desde el 5º bachillerato. Y yo decía, hay un montón de cosas que no sé, completamente nuevas para mí en tecnología, pero lo que sí sé, Camila, es ganar elecciones y voy a ganar estas. Candidato Roy Barreras, mil gracias por estar aquí con nosotros. Mucha suerte en el lanzamiento de su propuesta de seguridad total este fin de semana. Mucha suerte y mucha bendición, porque yo creo que nada ocurre sin la voluntad del Señor. Gracias a Dios por la vida. Así llegamos nosotros al final de esta emisión en Patos al Agua. Hacemos una pausa corta y ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con todas las noticias de Colombia y del mundo. En Mañanas Blue.